8:43. Agustín Echevarne, buen día, ¿cómo le va? Buen día, muy bien, José Luis, ¿cómo estás? Bien, bien. El otro día leía una columna en Libertad y Progreso al respecto de la cuestión de la política de seguridad y las cuestiones que deben ser debatidas con seriedad, y si hay una que hay que debatir con seriedad es esta. En un momento en que, bueno, en Argentina algunos caen en la tentación de pedir una política al estilo de la que está llevando Nayib Bukele en su país. Hay muchos que están fascinados con eso y otros que están enredados en el planteo de la libertad de portación de armas. Me gustaría escuchar tus reflexiones al respecto. Bueno, ahí hay varios temas importantes. Una cosa es la aportación de armas y una cosa es la tenencia de armas. Y la pregunta es si lo que uno está buscando es resolver la seguridad o si lo que está buscando es que no haya la posibilidad de tener un gobierno totalitario. Por ejemplo, los suizos tienen tenencia de armas en todas las casas suizas, hay un fusil. Entonces, y justamente se hace que Suiza sea un país muy seguro y que no pueda ser prácticamente invadido, porque es muy difícil. Siempre ha sido esa una potencia que tenía también en las montañas allá en Suiza. Luego la pregunta es si la aportación de armas te va a resolver el problema de la seguridad. Y eso claramente no es así. La aportación de armas es simplemente la demostración de que no está funcionando. O sea, el pedido, el reclamo por la aportación de armas se puede decir, bueno, esto no está funcionando y puede llevar a la justicia por mano propia. Pero en realidad, si analizamos qué países salieron de una situación de inseguridad y mejoraron, o qué ciudades salieron de una situación de inseguridad y mejoraron, creo que ahí hay un mucho más lindo camino para recorrer, para terminar con el problema de la inseguridad de verdad. Cosas serias que se han hecho en muchos lugares y que se pueden mejorar. Por ejemplo, Giuliani en Nueva York hizo una ley de tolerancia cero que funcionó y cuando yo era chico, Nueva York era una ciudad mucho más peligrosa que Buenos Aires. Claro. Y de pronto pasó a ser muy segura y luego tuvo un retroceso. Pero la política inicial de Giuliani funcionó muy bien. George Bush en Florida, en Miami, en toda la zona de Florida, también hizo una política que fue muy interesante, era la ley 10-20 vida, que lo que era una publicidad muy fácil de comprender, que se terminaba la tolerancia con el robo y sobre todo el robo a mano armada. Pues la idea era que si uno cometía un robo, bueno, podía tener 10 años. Ahora, si tenía un arma de fuego o una mancha de pólvora en la mano, eran 20 años de prisión. Y luego tenías el tema de vida, que tenía una idea una idea que sacaron del baseball, que dice 3 strikes and you're out. Que decía, te sacan como una tarjeta amarilla, una tarjeta naranja y una tarjeta roja. Es decir, un delincuente no podía pasar por la puerta giratoria como en Argentina 47 veces. Si no, la tercera vez vas preso de por vida. O sea que están diciendo, ponían leyes muy rígidas con respecto a la reincidencia. Sí. O sea, es decir, hay formas de atacar este problema que se pueden analizar y que yo creo que tenemos que analizar en Argentina. Pero de fondo es el tema de cambiar la doctrina de Zaffaroni por la doctrina de Soler, la vieja doctrina de Soler que funcionó, el Código Penal de Soler siempre funcionó mejor que esta doctrina de Zaffaroni, que es prácticamente tratar al delincuente como que es una víctima de la sociedad. Bueno, esto yo siempre digo que es una perversión del sentido común, ¿no? Hace muchos años, pido disculpas a la audiencia porque esto suelo citarlo reiteradamente, una abogada y profesora de Derecho aquí en Mar del Plata, Alicia Melnesiuk, solía decir, mirá nene, cuando una resolución judicial o una ley es contraria al sentido común es porque te quieren joder. Y la verdad que todo esto es de una perversión notable, todo esto que ha estado pasando en Argentina en este sentido, ¿no? Sí, yo creo que sí, lamentablemente el doctor Soler el doctor Zaffaroni ha tenido una influencia enorme en los abogados y en los jueces. Es decir, no solo la doctrina escrita, sino también en la influencia de pensamiento que ha tenido. Y fue para mi juicio totalmente nefasto. Porque recuerda que en algún momento él decía, bueno, si se robó un auto, en realidad no se lo robó, fue un hurto, no sé qué. Empezaba a tratar de mostrar que había que tratar de tener contemplación con los delincuentes.
Y después esa idea de que uno se transforma en delincuente culpa de la sociedad. Entonces la culpa no está en el individuo, sino que la culpa está en el colectivo, la sociedad. Cuando empezás a hacer ese tipo de análisis, terminás en lo que decís vos, una perversión del sentido común. Sí. Que para mí, a mi juicio, Javier Milei lo da vuelta con una frase muy simple que dice: el que las hace las paga. Y entonces ahí está dando vuelta el tema y está diciendo: no, volvemos a la idea de que el individuo es el que, digamos, el responsable de sus actos. Entonces uno tiene libertad y responsabilidad. No es libertad para hacer cualquier cosa. No, libertad y responsabilidad. Tenés que respetar los derechos de los demás. Sí, lo que ocurre ahí, digamos que en algún momento todo se vuelve muy frívolo, ¿no? Es decir, en este momento tenemos en la provincia de Buenos Aires ausente al ministro de Seguridad, Sergio Berni, que ya no va ni a los estudios de televisión. Esta madrugada acaban de asesinar a un colectivero en el Gran Buenos Aires, un hombre que le faltaba un mes para jubilarse, o sea que tenía 55 años. Probablemente cuando detengan a los criminales, la mayor parte de ellos debe tener antecedentes, pero además hay una cuestión ahí en el sistema que es perversa. Es decir, el antecedente no es antecedente hasta que el individuo no tiene una condena firme. Mientras no tengan condenas firmes, entran y salen, y el resto es como una especie de estadística absurda, ¿no? Es mucho lo que hay que cambiar, además del criterio zafaronista en el sistema de justicia. No, siempre hay temas de código procesal para que las cosas sean mucho más rápidas, porque para mí, obviamente, tenés que tener una condena firme. Lo que pasa es que el proceso tiene que ser mucho más rápido. Y no tiene que haber tantos vericuetos para que puedan salir libres los delincuentes. Sí. El problema es ese. El problema es esa puerta giratoria donde a un motochorro lo pueden atrapar 10 veces y sigue delinquiendo. Con esas cosas en un país que funciona bien no existen. El motochorro va preso y la segunda vez va preso por más tiempo, de forma tal que sabe que no le conviene. Entonces tenés un tema de un balance entre el delito y el riesgo de la condena. Porque Gary Becker, en su premio Nobel de Economía, explica que el tema no es solamente que la ley condene con tal pena. Pena se aplique. Sí. Entonces, si la probabilidad de que un delincuente vaya preso en Argentina y se le aplique las penas es menos del 1%. Si tiene un 99% de probabilidad de quedar libre, bueno, los delitos continúan. Si vos aumentás la probabilidad de que esa persona vaya preso, entonces lógicamente el crimen va a caer. Es un tema de costo-beneficio. El costo va a caer. En cambio tenés otra gente que cree o dice, por ejemplo, que el crimen aumenta por la pobreza. Si fuera así, los países pobres tendrían una delincuencia enorme. Y no es así. O sea, de hecho, el caso de Florida es interesante, porque en plena recesión, cuando se complicaba la cuestión económica en Estados Unidos, hubo una baja muy fuerte del crimen. O sea que es fácil demostrar que la correlación no es absoluta, por supuesto. Que si las cosas andan bien, todo mejora, ¿no? Y tenés, no digo que no exista ningún tipo de relación. Lo que digo es que de ninguna manera es conclusivo, y mucho menos puedes decir que por ser pobres o delincuentes. Eso es un disparate total. Bueno, es perverso eso, porque además es suponer que todos estamos en condición de ser criminales, y está claro que eso no es así, bajo ningún punto de vista, ¿no? Y además, la inmensa mayoría de la gente pobre no son delincuentes. Obvio, por eso. Es un disparate eso. Entonces, digamos, y de hecho, los que sufren más la delincuencia son los más pobres. Porque cuando vos mirás el ámbito de la delincuencia, te vas a encontrar que se da en los ámbitos de menores recursos, es donde más delincuencia hay. Entonces, lo que tenés que lograr hacer es lo contrario, es empezar a proveer seguridad. Y la provisión de seguridad la tiene que dar el Estado. Y eso pasa por la policía, que sea capaz de detener un delito, de prevenir y también de detenerlo y de animarse a hacerlo. Y también creo que hay una responsabilidad de la sociedad. Porque cuando la sociedad ve que un policía actúa, ¿no? Si actúa bien dentro de la ley, tiene que respaldarlo. Sí, sí. O sea, tiene que respaldarlo. Bueno, ahí cosa que muchas veces ocurre, porque cuando, por ejemplo, cuando estaba Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad y se hicieron procedimientos y demás, uno veía que cuando actuaba la policía, las encuestas de Patricia Bullrich subían. Pero hay una minoría, a veces muy digamos, agresiva, que
que sale mucho en los medios, en las radios y demás, y en la televisión muchas veces, que se pone en contra de la policía per se. O sea, cualquier cosa que haga la policía se ponen en contra. Sin analizar si está bien o mal. O sea, directamente están en contra porque tienen con esa idea de que la represión está mal. En el Código Penal, cada delito se reprime con la pena de tal cosa. Entonces, la palabra represión no es una mala palabra per se. Lo que pasa es que en Argentina, claro, obviamente nosotros vivimos una época, los 70, muy complicada, donde hubo un exceso, una aberración de exceso de represión. Pero ahora tenemos que volver a la normalidad. Ni los excesos ni la permisividad total que tenés hoy en día, que te ha generado una situación de criminalidad muy alta. Así es. Bueno, parte de los debates que hoy afortunadamente se pueden comenzar a dar en la Argentina y que hasta hace un tiempo estaban como soterrados o implicaban, al impulsarlos, que cualquiera creyera que le podría colocar un marbete negativo al otro. Agustín, muchas gracias. Buena jornada, muy amable. Muchas gracias, un abrazo. Bueno, Agustín Echevarne es economista, pero es un pensador digamos, liberal, ¿no? Estamos hablando de esto, estamos hablando de entender cómo son las cosas. Mira, hoy encontré, esto mañana lo voy a desarrollar más fuerte, ¿no?